The Dark Knight Rises, traducida en España como El Caballero Oscuro, la leyenda renace. Bueno, en Latinoamérica se tradujo como El Caballero de la Noche. En fin, traducciones absurdas aparte, esta película estrenada en 2012, dirigida por Christopher Nolan de nuevo, como las dos anteriores, fue protagonizada una vez más por Christian Bale y le acompañaron en el reparto Michael Caine, Gary Oldman, Anne Hathaway, Tom Hardy, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt y Morgan Freeman. Muchos personajes, para memorizarse eso y además en el orden no es tan fácil, ¿eh? Bueno, yo creo que es evidente que no alcanza las cotas de su predecesora, pero no merece ser desacreditada por ello. Estamos cayendo muchas veces en la desacreditación hacia películas que no son tan buenas como la anterior o cosas así. Yo creo que esta película es un peliculón, verdaderamente súper épica. Lo que ocurre es que, claro, tenemos Batman Begins y El Caballero Oscuro antes y nos puede parecer que, ay, no, es que hay cosas que... Bien, de acuerdo, es cierto, pero sigue siendo muy buena película. La película anterior se quedó abierta, se quedó tensa, se quedó, bueno, de una manera muy compleja para uno de los personajes principales. En esta ocasión seguimos esta historia, pero 8 años después, casi una década, no entre pelis, 2008-2012, pero sí en la historia de la propia película, o sea, de los personajes, de la trama ficticia y demás, hay bastante diferencia. Y continúa la historia que había dejado hace un tiempo de una manera, yo creo, bastante elegante. Es decir, no creamos una nueva historia de la nada, sino que si Batman Begins es el inicio, El Caballero Oscuro es el desarrollo y El Caballero Oscuro, la leyenda renace, es el desenlace, es la conclusión y evidentemente es un Batman, es un Bruce Wayne ya más envejecido, sigue siendo Christian Bale, que era un bebón, aquí en esta peli sigue siendo un chavalín, pero bueno, aún así, pues ya se le ve renqueante, de tanto esfuerzo físico, también mental, ¿no? Y es otro tipo de Batman y es otro tipo de historia que continúa fielmente lo construido en las dos anteriores, lo cual está muy bien. Alfred, que ha sido un personaje que apenas he mencionado porque no ha tenido mucho tiempo de pantalla, pues realmente tiene sus 10-15 minutos en cada peli. Aquí vuelve a ser un muy buen Alfred de Michael Caine, pero aquí no tenemos al Joker, no tenemos a Heath Ledger, había fallecido, tampoco hubiese aparecido quizá en un cameo, pero nada más en esta peli porque es otra película con otra historia, ¿no? Pero tenemos a Anne Hathaway como Catwoman y a Tom Hardy como Bane. Creo que son dos muy buenos personajes, son actores jóvenes en ese momento que realmente no tenían mucha experiencia en este género y demás. Michelle Pfeiffer es otra Catwoman completamente distinto, es un personaje absolutamente diferente. Esta es una Catwoman mucho más realista, en ese sentido es mejor, pero no es tan mítica obviamente como la de Michelle Pfeiffer. Pero bueno, aún así, lógicamente creo que Anne Hathaway hace un muy buen papel y creo que funciona bien como Catwoman, al igual que Tom Hardy como Bane. Es un tipo imponente, es un tipo... bueno, que llama la atención, ¿no? Lógicamente como villano, que no es el Joker, ya lo sé, es un buen villano y es una muy buena némesis para un Batman envejecido, ¿no? Un tío tan bestia, un tío tan brutal. Sí es cierto que a nivel logístico la película tiene algunos fallitos, ¿no? Y sí es cierto que es una peli que va como muy a lo grande y que dura mucho y que quizá podría haberse simplificado en algunos asuntos. Muchos personajes, muchas subtramas. Creo que Joseph Gordon-Levitt como este poli, ¿no? Idealista más bien, etcétera, pues creo que está muy bien, pero claro, quizá no sé si termina de encajar, ¿no? Con esa historia. O sea, yo creo que si suprimes esta subtrama, la peli hubiese sido similar. Lo que pasa es que tiene mucha importancia en esta peli, o sea, sale mucho, quiero decir, el tipo de pantalla. Pero bueno, aún así creo que es un tipo que cumple también su papel y es un personaje que me gusta. En general, estas pelis, como veis, me gusta casi todo de ellas. Sí es cierto que es bastante larga. Siento que podían haber acortado quizá algo de metraje, en ese sentido, pues entre que hay cositas que, bueno, no son tan perfectas como las anteriores y que quizás es excesivamente larga, pues ahí podríamos haber tenido, ¿no? Un poco la mejora de la película, que tanto os he dicho que en las películas anteriores no sabría qué mejorar. Aquí sí que podríamos haber mejorado algo, por lo tanto, está un poco por debajo. Para gente puntillosa, evidentemente será bastante peor que las anteriores, y es que esto no está bien, es que esto no me convence del todo, es verdad. Hay cosas, ya digo, que para puntillosos existen, pero más allá de eso la peli funciona muy bien y concluye una trilogía épica. Tenía un papelón por delante Nolan, que era cerrar con creces una muy buena trilogía, una de las mejores que se han hecho, de las mejores sin duda de este siglo, pero también de la historia del cine, ¿por qué no decirlo? Si es que es una trilogía muy buena, tenía la dificultad de cerrarla en una cota alta, y yo creo que lo cumple, Puede, vuelvo a decir, que no sea la mejor de la trilogía, puede que sea más floja que las dos anteriores, pero es que no necesita ser una peli de 9,5 para seguir siendo una peli de 8,5 de 9. Y en ese sentido también recibió bastantes alabanzas de la gente, sigue estando en muy buenas posiciones de listas de pelis, etc. Lógicamente, los Oscars no la premiaron tanto, de hecho la ignoraron prácticamente todas las ceremonias de premios, cosa que no entiendo. Pero bueno, aún así yo creo que es una peli que, como digo, cierra muy bien toda esta historia, que tiene orgullo para poder decir, eso es lo que quería contar, ¿os acordáis de cómo empezó?
¿Os acordáis de cómo ha continuado, se ha desarrollado y tal? Pues así es como concluye. Y si tú lo ves, yo he hecho el experimento de ver esta trilogía en un día, todo tiene un sentido muy bueno y ves a los personajes, sobre todo al personaje principal, desarrollarse y demás. Y sí, puede que al final digas, bueno, las anteriores me gustaban más, pero sigue siendo una muy buena película. De verdad, he dudado sobre si darla o no darla esta nota, pero creo que se lleva una A más. Está en el límite, o sea, podríamos darla una A, pero por el momento yo creo que le voy a dar una A más, porque es que, me parece una película que yo la veo como fan de la trilogía del Caballero Oscuro, de Nolan, de Batman, de DC y del cine, yo me siento a verla y disfruto un montón. Entonces, lógicamente, por mucho que pueda parecernos no tan buena como las anteriores, vuelvo a decir que sigue pareciéndome un peliculón, que sigue pareciéndome una película súper destacable y súper disfrutable, ¿no? Y en ese sentido creo que merece una muy buena nota. Agradezco mucho una vez más que veáis este vídeo, espero que os hayan gustado las reseñas de la trilogía del Caballero Oscuro. Ahora vamos a hacer las reseñas de los X-Men, de toda la saga X-Men, que espero que os guste un montón, posteriormente el universo cinematográfico de Marvel y posteriormente el universo cinematográfico de DC. O sea que todo va a ser superhéroes y creo que son películas súper importantes y súper destacables que vamos a tener en este canal. Así que la siguiente peli va a ser X-Men. Y de ahí seguimos avanzando en orden de estreno toda la saga X-Men hacia el universo Marvel y luego DC, como digo. Espero que os hayan gustado estas reseñas, espero que sigáis por aquí y espero que os gusten todos los vídeos para que sigáis viéndolos, que es importante. Hasta la próxima. Chao, chao.